Pablo el apóstol comenzó ahí la iglesia en Tesalónica. Pablo el apóstol comenzó ahí la iglesia en Tesalónica, no en las mejores circunstancias. No en las mejores circunstancias. Porque habiendo sido expulsado de la ciudad después de solo 3 semanas con ellos aproximadamente. En Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10. Y entonces, ¿sabe una cosa? Casi siempre nos enfocamos, cuando hablamos de los hermanos, en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10, siempre hablamos de los hermanos de Berea, ¿verdad? Porque eran más nobles que los que estaban ¿en dónde? ¿En dónde? En Tesalónica, que es la iglesia que estamos viendo ahorita, o el mensaje. Entonces a veces pareciera ser como lo que los hermanos de Tesalónica no eran correctos, no eran buenos, no eran amorosos. Lo que sucede, hermanos, es que cuando la iglesia comenzó, vuelvo a decirlo, en Tesalónica no fue en las mejores circunstancias. Sin embargo, Pablo, en este capítulo número 1 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, hermanos, los pone de ejemplo a los hermanos tesalonicenses. Maravilloso. De hecho, usted puede ver en el encabezamiento de su Biblia, del versículo 2, ¿qué dice ahí arribita? Ejemplo de los tesalonicenses. Es algo maravilloso. Sin embargo, hermanos, Pablo, podemos decir, en su primera epístola a los tesalonicenses, precisamente los pone de ejemplo. Es decir, cuando Pablo pensaba en los cristianos de Tesalónica, él como pastor, cuando Pablo pensaba en los hermanos de Tesalónica, su corazón, el corazón de Pablo se llenaba de gratitud. Se llenaba de gratitud. Al pasar el tiempo, la iglesia estaba fuerte y llena de vida, la iglesia en Tesalónica. Obviamente porque tenemos que ir creciendo en el Señor, tenemos que tener más conocimiento de la palabra, etc. Pablo sabía que este trabajo, o sea, el trabajo del ministerio, el trabajo de ir y predicarles, el trabajo de ir a enseñarles, el trabajo de ir a instruirles en el Señor, en la palabra del Señor, este trabajo de Pablo iba más allá de sus habilidades, sino que era la obra de Dios misma, es decir, era el Señor en la vida de Pablo. El versículo 3, que fue el versículo clave, Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos, dice, sin cesar. Fue lo que él escribió precisamente en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin. Pablo oraba siempre. Dice, yo me acuerdo de ustedes delante de Dios sin cesar. O sea, él no se acordaba una vez a la semana de los hermanos en Tesalónica. Él se acordaba no una vez al mes, él se acordaba siempre de los hermanos. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los problemas, cuando la iglesia comenzó en Tesalónica, Pablo estaba tan agradecido con Dios por los tesalonicenses, porque había un innegable trabajo del Espíritu Santo y un cambio maravilloso en sus vidas. Era lo que hoy se vio, se trató algo en la escuela dominical. ¿Sí? Nueva vida en Cristo fue la lección. Estamos estudiando la carta a los Efesios, ¿verdad? Las 3 grandes virtudes cristianas en este Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3, eran evidentes entre ellos. ¿Cuáles 3 virtudes cristianas? Fe, trabajo y constancia. Hermanos, hay una combinación triple. Habla de fe, esperanza y amor. Pero hoy voy a considerar, yo tomé estas 3 palabras, de esta manera: fe, trabajo y constancia en el Señor. Hay una combinación triple. Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica porque iban creciendo a pesar de las dificultades que había en la iglesia, o por la iglesia, o en la iglesia. Y vamos a ir viendo algunas de las cosas. Sobre todo, la mayor parte de ellos era por persecución, por problemas, etcétera, que venían y asediaban. Ahora, los falsos maestros. Y vaya que estamos llenos ahora, ¿verdad? Pero Pablo se gozaba, había gratitud en su corazón por esa iglesia en Tesalónica. De esta combinación triple, hermanos, vamos a ver la número 1, fe.
Pablo no se enfoca en elogiar las virtudes, sino en lo que producen esas virtudes. Es decir, Pablo no les dice solamente, me gozo y los elogio porque tienen fe. No, sino porque veo que esa fe ha producido fruto, que es muy diferente. El énfasis de Pablo no está solo en esas virtudes, sino más bien en lo que producen. Número 1 de estas 3, fe, que produce obras. Su fe, la fe de los hermanos en Tesalónica, producía obras, como es la naturaleza de la fe verdadera. Es decir, yo no acepté a Cristo y dije, ya, qué hermosa salvación tengo. No, acepté a Cristo y esa fe en Cristo debe producir obras dentro de la obra del Señor. Debe haber fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que esa hermana, esa persona, esa señora, ese joven verdaderamente es cristiano? Es que dejó su vida del mundo, dejó el mundo, pero no solamente dejó el mundo. Veo que a partir de que comenzó a caminar con Cristo, lo veo tan activo, veo una fe que produce obras en esa persona. El multicitado Santiago 2, verso 14, y vamos a ver algunos de los versículos. Vamos a ver base bíblica. ¿Están aquí? Santiago 2:14. Hermanos míos, mire qué maravilloso comienza, ¿no? Hermanos míos, por eso nos llamamos hermanos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estoy en este número 1 de esa triple combinación, fe. Es decir, algunos dicen que tienen fe, pero fallan en mostrar buenas obras. Ahora hay que dividir. No estamos hablando de la fe para salvación, porque esa la da Dios. Y de hecho Dios da todo. No estamos hablando de la fe porque yo tengo fe en que va a ocurrir una sanidad. Yo tengo fe en que va a ocurrir... No estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la fe para salvación, de la fe en Cristo. Yo sé quién es Cristo, yo sé que Él ha cambiado mi vida. Y esa fe por quien es Cristo, tiene que haber buenas obras en mi vida. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Este fue el tema de esta mañana en la escuela dominical. Efesios 2, versículo 8 y 9. Pero la fe salvadora, esa fe que nos ha salvado, tendrá obras que la acompañen. Como dice un refrán, eso no lo busca en la Biblia, ¿verdad? Como dice un refrán, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. Tiene obras buenas que la acompañen. ¿Lo vuelvo a decir? La fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. Tiene obras buenas que la acompañan. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:10, el multicitado Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora en Cristo lo entendemos. Volviendo a Santiago capítulo 2, versículo 15, Santiago 2, verso 15. Observen que este mensaje va a la iglesia, a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Muy bien. Verso 15, Santiago 2, verso 15. Y si un hermano, observen las obras que tenemos que mostrar ahora en Cristo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de una vez al año, ¿así dice? Sí, tú lees el versículo y dices, ¿alguien ha pensado? A ver, mírenme tantito, ¿están aquí? Tú has pensado, usted ha pensado todos los días, yo sé que hay hermanos, hermanas que sí, que tú te levantas y entiendo que tienen mil y un cosas que hacer, póngale nombre, usted sabe, tantas cosas y compromisos que tenemos, las que son madres, los que son padres, etcétera, y no solamente ellos, ¿verdad? Los que tienen trabajo, responsabilidades, etcétera, todo. Pero te levantas y dices, ¿quién tendrá necesidad de mis hermanos el día de hoy? Del mantenimiento de cada día.
Esa es una buena obra. Eso es mostrar obras mediante la fe. Wow. Dice, hermano, no pienso ni en mí. Y que a veces somos egoístas, ¿verdad? Solamente pienso en mí, en mí, en mí. Esto es tremendo, hermanos. Déjenme avanzar porque si no me quedo ahí. Verso 16. Y alguno de vosotros les dice, o sea, yo le digo, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Hoy que viene el tiempo de frío, ¿verdad? O el invierno. ¿Quién le hará falta un suéter? Aquí está hablando del cuerpo literal. ¿Alguien tendrá necesidad de algún suéter, algo con que se cubra para este tiempo que viene de invierno? Puede ser una persona mayor, puede ser un joven, un niño. El corazón del creyente siempre está así como Pablo. Todos los días pienso en ustedes. Estoy en este número 1, fe que produce obras. Fe que produce obras. ¿De qué aprovecha? Hermanos, o sea, ¿de qué aprovecho si yo te digo a ti, verdad? Calienta, tienes frío, sí, bueno, vete a tu casa, caliéntate y sáciate y cúbrete, ¿verdad? Cuando tienes, dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve que mañana te daré, cuando tienes contigo, ¿qué darle? Esta frase, calentaos y saciaos, en el versículo 16, ¿sí lo observan, Santiago 2:16? Esta frase trae una enseñanza maravillosa, calentaos y saciados. Caliéntense y sáciense, o sea, cúbranse del frío, de las necesidades. El decir esto significa que sabes que la persona que está frente a ti tiene necesidad de vestido y alimento. Conoces bien su necesidad, pero no le ofreces nada para ayudarlo, excepto un poco de palabras religiosas. ¿Cuáles son esas palabras religiosas? Yo veo la necesidad, la tengo frente a mí. Yo veo, pero yo le digo unas cuantas palabras religiosas. Estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por ti, que Dios supla tu necesidad. Pero si yo tengo con qué suplir esa necesidad, ese es el momento. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a eso? 3 amenes, ¿verdad? Algunas veces hay solo oración en sustitución de la acción. Yo estoy orando por usted, hermana, pero no hay nada de acción. Tiene que orar, pero tiene que haber acción. Estoy en este número 1, fe que produce obras. El apóstol Pablo se gozaba por ello. Ahora surge la pregunta. ¿Estaremos mostrando buenas obras? Hermanos, créame que quiero decir tantas cosas y entiendo esa parte que pueden algunos decir, hermano, usted sabe que vivo casi al día, no sabe la necesidad que tengo. Aún así lo voy a decir hoy públicamente. Mi papá ya lo hizo en su momento, ahora yo. Doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia. Hermanos o hermanas, lo digo públicamente. Hermanas, hermanos, todos los que nos han ayudado, los que nos han suplido el alimento y a veces de más, que decimos, esto es para 2 días, ¿verdad? Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. En aquel día el Señor nos dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cobijaste. Y nosotros diremos, Señor, ¿cuándo te vi tener hambre? ¿Cuándo te vi tener sed? Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos de mis pequeños o mis hermanos, o sea, nosotros dentro del mismo cuerpo de Cristo, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Gracias, hermanos. Gracias. Número 2. De esta combinación triple, vamos a la número 2, trabajo en el Señor. Trabajo en el Señor. Volvemos a leer Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Hasta ahí. Del trabajo de vuestro amor. Aquí inmediatamente recuerdo 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que yo haga, todo lo que usted haga, hágalo con amor.
Hermanos, el amor de los tesalonicenses producía trabajo. No, esto es maravilloso. Yo digo que tengo amor por Cristo y amor por la iglesia. Bueno, debes producirlo en trabajo, debe verse manifestado en trabajo en el Señor. Fe sin obras es fe muerta. Ahora, hermanos, en esta palabra trabajo, y quiero que lo veamos usted y yo. ¿Me siguen? Esta palabra trabajo, estoy en este número 2, trabajo en el Señor, de esta combinación triple, que es el tema de hoy. Fe, trabajo y constancia en el Señor. Estoy en el número 2, trabajo en el Señor. Hermanos, hay dos palabras del griego antiguo para el significado de la palabra trabajo. Hay dos significados para la palabra trabajo. Número 1, placentero y estimulante. Y el otro significado es el que nos vamos a quedar, y ese es el que vamos a tomar. Según las Escrituras, la palabra trabajo aquí puede también significar esfuerzo extenuante que produce sudor. Ahora, no solamente estamos diciendo qué hermoso ejemplo de los tesalonicenses, de los hermanos que han ayudado. Aquí de entrada, el verdadero creyente, usted que está ahí en la banca, usted que está en su lugar, ya está meditando. Yo desde que acepté a Cristo, tengo un trabajo extenuante y con sudor por la obra de Cristo. Esta palabra trabajo es esfuerzo extenuante que produce sudor. Porque alguien cuando trabaja demasiado, ¿verdad? Que te esfuerzas demasiado, producimos el sudor en lo literal. ¿Cuántos hermanos habrá que están produciendo eso? Bueno, Pablo llegó a decir que es mi versículo más que favorito, es como mi código de honor, como mi código de honor, Hechos 20:24. Cuando algunos dicen, ¿cuál es tu texto favorito? Etcétera. Este es mi texto, y el día que yo parta, que el Señor, y lo digo en serio porque lo he dicho muchas veces, me ponen ese versículo ahí en la lápida, ¿verdad? Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, no la estimo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero algunos estiman demasiado su vida y la de sus hijos. ¿Y la iglesia? ¿Y los hermanos en la fe? Volvemos a Primera de Tesalonicenses, ahora capítulo 2, verso 9. Primera de Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Yo creo que tengo que leerlo con más énfasis. Hermanos, ustedes se acuerdan de nosotros, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando, ¿qué? De noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Este es Pablo el que está hablando. Ahora, Pablo tenía su propio trabajo, lo entendemos, pero también Pablo vivía de algunas dádivas, por ejemplo, de los filipenses. Recuerdan que lo vimos hace no mucho en Filipenses capítulo 4. Sí tenía su trabajo, pero también vivía de las dádivas de los filipenses para sus necesidades básicas. Porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y el Señor bendice también a los obreras que hay dentro de la obra del Señor. Entonces Pablo dice, yo trabajo. Por eso los hermanos en Tesalónica veían el ejemplo de un pastor, de un hermano, de un predicador que trabajaba, que siempre laboraba, que trabajaba extenuantemente hasta... se esforzaba de una manera extenuante que producía sudor. Dice Pablo, yo me fatigo por la obra de Cristo, pero no le decía con queja. Para nada. Para nada, hermanos. ¿Cuánto le fatiga venir al templo? Nada más por el hecho de venir al templo. Ya, hermano, me siento bien cansado. Ay, santo Dios. ¿Cuándo quieres servir a Cristo? A ver, ustedes los que están estudiando. ¿Cuándo? ¿Cuándo piensas trabajar? Fíjate, en la vida natural. ¿A qué hora comienzas a querer? ¿Cuándo es la fecha que quieres comenzar a trabajar? Cuando ya tengas el título a los 24 años, etcétera, etcétera. No, ahora sí voy a empezar a trabajar. Cuando hay muchos que ya desde los 16, 15, ya están en los servicios sociales, de las preparatorias, técnicas, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres servir a Cristo? No me quiero adelantar. Cuando ya seas un hombre viejo, de edad avanzada, cuando el servicio queda muy limitado.
No es lo mismo servir a Cristo a los 30 que servir a Cristo a los 70, porque las fuerzas no son las mismas. ¿O sí? Diga, no, venía a los 40, hermano. Ayer me quise levantar, bueno, donde estaba sentado, 6 de la tarde, cosas así. Sentí un dolor, hermano, literal acá. Dije, uy, y ya no me pude mover. Me sentí de esos viejitos dije, uy. Y vi el bastón que usaba mi mamá y lo vi así como hasta bastón de oro, así que ven a mí, por favor. Bastoncito. No, me duró como unas 3, 4 horas, hermanos. Así, un dolor. Yo estaba así de, uy, dije, llora aquí. El cuerpo. No es lo mismo servir a Cristo. Si no lo sirves ahorita a los 20, no lo vas a poder servir igual a los 70. Bueno, si es que, bueno, para comenzar, ¿cómo sabemos que Dios nos va a dar vida? Primera de Corintios 15, 58. Estoy en este número 2, trabajo en el Señor. Trabajo. Pablo se esforzaba de una manera extenuante que producía sudor. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, ¿observan que llevamos como 3, 4 versículos que dice hermanos? ¿Sí lo observan? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro, ¿qué? Bueno, si no trabajas, no lo digas. Sabiendo que nuestro sueño en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro dormir en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los únicos esfuerzos duraderos y sacrificios que valen la pena cuando se trata de trabajar son para la obra del Señor. Si pones en una balanza, vale la pena esforzarse tanto por tu casa que Dios te ha dado, que es una bendición, me lo voy a meter a la casa. No, hermano, me quedé bien cansado, pero mira qué bonita casa. ¿Y la obra de Cristo, Gerardo? No, esa no sé. Yo no invierto ahí, yo invierto en mi casa. Tremendo. Yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Cuidado. Usted puede tomarme a mí como que es Gerardo, hombre, no sabe ni lo que dice. Sé lo que estoy diciendo. ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿En los cielos o aquí? Estoy en este número 2, trabajo. Ahora, dice, si alguien dice, hermano, yo trabajo por el Señor, gloria a Dios, sigamos creciendo. No se quede así. Aquí dice, crezcamos. No me gusta la gente, lo voy a decir con mucho amor, lo voy a decir como aquí, hermanos míos amados. Si usted es un perezoso, perezosito de cariño, no se me acerque. Ah, ¿no tiene el amor de Cristo? No, sí lo tengo, pero prefiero que se me acerque conmigo gente que trabaja, que me da un ejemplo como estos hermanos de Tesalónica. No me gusta la gente perezosa. Así, por eso nadie se le acerca. No me gusta, hermanos. La Biblia no habla de pereza, sí habla, corrijo, pero la Biblia habla de aquellos que van a triunfar, como se nos enseñó el domingo pasado, preciosa enseñanza al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Porque entonces daremos, hermanos, cuenta de cada una de nuestras obras, sea bueno o sea malo, no se refiere a pecado, ya lo enseñó el pastor Elías, se refiere a una comparación. Trata de una comparación de aquellos esfuerzos que solamente son para los bienes temporales o para los esfuerzos que valen la pena hacer, que es para el reino de los cielos. Todos vamos a comparecer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando para el Señor. Yo solamente tengo una sola consigna en mi mente. El día que el Señor me llame a su presencia, no voy a ser el mejor, pero quiero irme de esta vida temporal y escuchar esas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todos queremos eso. Hay que trabajar. Por el Señor. Para el Señor. Debemos trabajar duro en toda hora. Trabajando para el Señor porque ahora cuenta para siempre. Ahora cuenta para siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, dice Primera de Corintios 15, 58. Creciendo en la obra del Señor
Siempre. Él mostrará su memoria de nuestra labor y trabajo de amor. Ahora, aquí yo descanso. Al Señor le pregunto, ¿el Señor se le va a olvidar lo que yo hice desde que comencé a trabajar en la obra del Señor hace 25 años, etcétera? ¿El Señor se le está olvidando lo que yo estoy haciendo? No. Este versículo lo confirma. ¿Sabe qué quiere decir? Significa, el Señor mostrará su memoria de nuestra labor y trabajo de amor. ¿Sabe cuándo? En la resurrección. Porque creemos en la resurrección de los muertos. Amén. Cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y van a ser recompensados por sus obras que hicieron en beneficio de la obra de Cristo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando se trató del tribunal de Cristo, los creyentes vamos a estar delante de Él. Es decir, el Señor evaluará la vida de cada uno de sus hijos. ¿Con qué propósito? Dígalo. Con el propósito de darnos recompensas. ¿Vale la pena? No servimos al hombre, hermanos. Servimos a Cristo, al dueño de la obra. Hay un himno que cantamos aquí, se cantó el jueves o el martes. En busca de obreros, así se llama el himno. Cristo está buscando obreros hoy. ¿Cuántos obreros del Señor queremos ser? ¿Obreras? Gloria a Dios. Estoy en esta combinación triple, estoy en la número 2, trabajo en el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de trabajo. Él es el ejemplo perfecto de trabajo. Juan 4:34, dice la Escritura. Jesús les dijo, está hablando el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué dijo esto el Maestro? ¿Por qué hizo esta pregunta? Más bien, ¿por qué afirmó esto el Señor? Mi comida es esta, que yo acabe la obra del que me envió. Verso 31, veamos el contexto. ¿Por qué dijo el Señor esto? Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come, porque ellos habían ido a comprar por comida. Verso 32. Él les dijo, observen cómo usó lo material, lo natural, para darles una enseñanza en lo espiritual. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído a alguien de comer? Todavía estaban pensando en la comida material. ¿Se fijan? Que hay muchos creyentes así. En estas palabras nuestro Señor reveló el secreto de su fuerza y la debilidad de sus discípulos. ¿Cuál era el secreto de la fuerza del Señor? Mantenerse activo, trabajar en la obra del Padre. ¿Qué pasa algo? Hermanos, el cuerpo se va a ir desgastando, ¿verdad? Este cuerpo exterior, dice, se va desgastando, ¿verdad? Pero el interior, hermanos, va creciendo, se va fortaleciendo. Algo pasa. Venimos a este lugar, el Señor nos fortalece y luego ya te bajas y empiezas, ay, como que me da esto, me da no sé qué el cuerpo, la garganta, algo pasa, sí, pero la fuerza del Señor está con nosotros. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad que sí? Volvamos a leer Juan 4:34. Estoy en esta parte que Jesús es el ejemplo perfecto de trabajo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, Jesús toma una posición inferior que la de hijo y permanece principalmente sobre su misión y su servicio, o sea, su trabajo. O sea, el Señor todavía, hermanos, se humilló diciendo, mi comida es hacer el trabajo del que me envió. Trabajar por el que me envió, el Padre. Wow. A pesar de su cansancio físico y sed, porque recordemos, hermanos, en San Juan capítulo 4, el Señor fue y estaba ahí en el pozo de Jacob, un patriarca muy venerado por judíos y samaritanos. Y es cuando el Señor tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Entonces el Señor tenía sed física. El Señor tenía cansancio físico porque Él fue humano. Pero a pesar de su cansancio físico y sed, no importa que andemos cansados,
No importa que te sientas un poco mal, o sea, me refiero como que no traigo la fuerza suficiente, pero sigo adelante, Señor, trabajando. Hermanos, Él llegó al pozo de Jacob, ¿verdad? Para hablar con la mujer samaritana. Jesús encontraba gran satisfacción en hacer la voluntad de Dios, incluso cuando estaba agotado. Si te preguntas, si le preguntan a usted, tú vienes cansado, hermana, a trabajar en la obra del Señor, en tantas cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a enumerar algunas cosas muy breves, ¿verdad? Porque podemos hacer una lista enorme de cómo trabajar para el Señor. Pero dicen, hermana, viene cansada. Sí, hermano, vengo ayer, no sé, no pasé buena noche. Físicamente vengo cansado por este trabajo, etcétera. Pero, ¿tú encuentras como Jesús satisfacción en la obra del Señor? A pesar de tu cansancio físico. Amén. A pesar de tu imposibilidad, mire, cuando vienen y nos dicen en lo personal, es que tengo una prueba muy tremenda, Gerardo. ¿Cuál? No, pues hay una enfermedad, etcétera. Pero lo veo frente a mí esa persona y digo, pero tienes vida. Tienes vida. Yo, hermanos, hay cosas que no se nos olvidan. Estamos hablando, estoy en este número 2, no he salido de aquí, trabajo. Le da gracias a Dios por sus manos, por sus brazos, aunque de repente le haga así, ¡ay! A los recién vacunados le hacen así. Bueno, si le duele esto, pues levante la otra, ¿verdad? Amén. Iba yo a predicar o a dar la conferencia acá en el Hotel Four Points. Y no diga, qué presumido, hermano. No. Un viernes, 2012. Y yo iba con un dolor en esta parte aquí, toda así, hermano. Pero como dormido, pero un dolor tremendo. Yo iba literalmente así, agarré. Cuando iba al elevador para salir de mi trabajo, irme para allá, decía, Señor, ayúdame. Yo, literalmente, era un dolor tremendo. Agarré mis cosas y me fui para allá. Pero al entrar al elevador, yo iba pidiéndole al Señor por un dolor tremendo. Entro y se abre, y el que estaba ahí era un señor que ya venía, ¿verdad?, de otro piso, sin su brazo completamente. Sin su brazo. Y con una sonrisa me dijo, buenas tardes. Y dije, yo me quedé así. Dije, yo me vengo quejando que no es que esté mal, pero tengo mi brazo. En este Juan 4:34, el Señor dice, yo estoy aquí para acabar la obra del Padre. Jesús encontraba satisfacción no solamente iniciando la obra de Dios, sino acabándola. Jesús vino a este mundo, ¿sabe a qué? A hacer, trabajar. Jesús vino a terminar su obra, y cuando dijo en la cruz, consumado es, ahí la terminó. Y perfecta su obra. Gloria al Padre. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto de trabajo. Verso 35, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? El Señor le está hablando a sus discípulos. Aquí os digo, alzad vuestros ojos. Hermanos, aquí ya comienza el trabajo desde aquí. Gerardo, alza tus ojos, mira los campos porque ya están blancos para la siega. No puedes estar dormido espiritualmente. Ve a tu familia. La idea de la siega significa que hay muchas personas listas para recibir el reino de Dios, y que los discípulos debemos vernos a sí mismos como trabajadores, como segadores. No puedes venir y decir, no sé, hermano, no. Gerardo, alza tus ojos y mira, están listos para la siega. Necesito obreros. Sí, Señor, como diciendo, aquí estoy. Envíame a mí. No sé los demás. Yo, envíame a mí, Señor, heme aquí. En el trabajo, usted levante, hermanos, comience desde su hogar, levante sus ojos, mire los campos, dice, mis hijos están perdidos, mi familia está perdida, aquí el campo está listo para recibir la palabra. Yo quiero ser ese segador. Quiero trabajar para la obra del Señor. Verso 36, mire que prácticamente vimos el contexto de Juan 4, ¿verdad? Algunos versículos. Juan 4, verso 36. Estoy en este número 2, trabajo en el Señor. Jesús nos alienta a trabajar en su obra. Maravilloso. Verso 36. Y el que siega recibe salario.
y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Aquí hay varios aspectos, hermanos. Jesús alentó a sus discípulos en su labor con él por lo menos en 3 maneras. O sea, nos alienta a nosotros. Número 1, el que ciega recibe salario. Dicen, yo voy a ser pastor porque yo voy a ser predicador porque, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros, verdad? Oye, ¿qué onda con las ofrendas? Hermano, quiere que le diga algo, lo voy a decir porque la verdad no va a ser que el Señor me llame a su presencia y me quedé con muchas cosas. Quiere que le diga algo. Hay iglesias que ni siquiera valoran a los pastores que verdaderamente son los predicadores. Le dan más a los músicos que a los pastores, créame. Ganan más los músicos que los pastores. No se me ofendan los músicos, pero sé lo que estoy diciendo. Es que tú sabes, tremendo cómo toca. Sí, o sea, vale más. Mire, por la gracia de Dios, ¿verdad? Yo sé lo que estoy diciendo. Dale 200 pesos solamente. Imagínese, hermano. Si un día hiciera una predicación de en verdad. Hermanos. El que ciega recibe salario. ¿Qué significa? Su trabajo en la ciega será recompensado. Gerardo, tu trabajo en esta obra del Señor aquí va a ser recompensado un día. Pero sabe una cosa, el Señor no nos ha dejado aún en esta vida temporal. No nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Hermano, le dicen a mi papá. Y hay hermanas que no avisan. Hermano, ahí le llevo unas albóndigas, ¿verdad? Un picadillo, gloria a Dios. Nosotros no trabajamos para el picadillo, pero el Señor sí nos bendice. Trabajamos por las almas, por esas almas. Estamos en la obra de Cristo, queremos ser segadores. Entonces esta frase, el que ciega recibe salario, es su trabajo en la ciega será recompensado. Entonces, Señor, un día voy a estar delante de ti, sí, porque lo dice mi palabra. Trabaja más, Gerardo, fatígate más, esfuérzate más. Sí, Señor, hasta donde pueda. Porque un día va a llegar la enfermedad, cuando ya esté ahí, probablemente un día esté hospitalizado, donde ya no te puedas mover. Y que digas, ahora sí, Señor, si tú me levantas de aquí, voy a predicar. ¿De verdad? ¿Cuántos testimonios, entre comillas, póngamele testimonios, hemos escuchado malamente, incorrectamente? Señor, si tú me levantas de aquí, yo te voy a servir. ¡Qué mentirosos somos! Porque Dios ha levantado a gente aún del mismo lecho de muerte casi, y se han olvidado de ese milagro, de esa sanidad, y vuelven al mundo y no le sirven a Cristo. No trabajan para Cristo. Somos mentirosos. Romanos 3:4, sea Dios veraz, sea Dios verdadero, y todo hombre, dígalo fuerte. Y ese somos nosotros. Hoy le prometo, sí, yo voy a trabajar, Señor, tremendo. Pastor, impóngame manos. No. Comienza a trabajar, Gerardo. No necesitas la imposición de manos. ¿En serio? Por Dios. Trabajo. Trabajas para Cristo, Gerardo. Ya sé que algunos ya me catalogaron, está enojado. Y yo no voy a dar cuentas por la vida de la hermana Berta, por la hermana Conchita, por la hermana Mari, por mi papá. Él va a dar cuentas por su obra, por lo que él hizo, la hermana por lo que hizo en el Señor. Cada uno. ¿Cómo se imaginan en aquel día? Al Señor se me hace que se le olvidó que no trabajé. Hombre, y me río sarcásticamente. ¿Tú crees que al Señor se le va a olvidar? Estoy en ese Juan 4:36. Yo necesito como 3 horas para predicar. ¿Está bien? Pues para los que no vienen entre semana. Lo digo con amor, hermanos míos. Lo digo con amor, hermanos. Que luego, el hermano no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Está bien? Estoy en Juan 4:36. Mire que no he salido de este número 2 trabajo. Dijimos, el Señor nos alienta para trabajar. Porque Él es perfecto. El Señor fue perfecto. Él acabó la obra del Padre. Él es nuestra mayor motivación. Cristo Jesús. Decíamos que por lo menos en 3 maneras el Señor nos da una enseñanza en Juan 4:36. Decíamos, el que ciega recibe salario, significa su trabajo en la ciega será recompensado. No aquí, allá. 2.
recoge fruto para vida eterna. ¿Sí observan ese versículo? Recoge fruto para vida eterna. Es decir, el fruto de su trabajo durará para siempre. ¿Por qué? Porque si yo trabajo para la obra de Cristo, trabajo para predicar de Cristo, hay personas que ya están entregando su vida a Cristo por una palabra que yo prediqué, por una palabra que usted predicó. Y ese trabajo va a durar para siempre, porque esa persona que se arrepintió de sus pecados va a ir al cielo y va a durar para siempre. Amén. Imagínate que yo dije, hermanos, voy a dar conferencias de qué, de cómo hacer un balance general, estados financieros. ¿Y eso se va a salvar la gente o qué? Al César lo que es de César. Cuando voy a trabajar saliendo inmediatamente pensando en Cristo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue, hermano? 3. Todo trabajador de la siega se gozará juntamente en el trabajo o durante el trabajo. O sea, no lo haces con tristeza. Hoy va a empezar el programa. Otra vez el programa. Ay, ¿por qué? Y esto y lo otro, que no funciona, que no sé qué, cuánto hay que pagar, que... no. No, Gerardo. Todo trabajador de la siega se goza juntamente durante el trabajo. Porque eso es lo que dice este verso. El que siembra, goce juntamente con la siega. Esto solamente lo entienden aquellos que son trabajadores por Cristo. ¿De veras, hermanos? ¿Cuántas hermanas, hermanos, ejemplos vimos de trabajo en el Señor? Siendo aún madres de familia. Yo entiendo que me dicen, los tiempos han cambiado. Mira, hoy tenemos más comodidades, hermanos. Más cosas, recursos, internet. Y creo que nos hemos vuelto peor. Y me incluyo. Más. No pienses que iba a decir la palabra mala, ¿verdad? No. Bueno, con el amor de Cristo, más flojitos. Hermanos míos amados. Qué gozo para el que trabaja dentro de la obra del Señor. Con el maestro, con aquel que es maestro de escuela dominical, de niños, de niñas, de adolescentes. Ahora, esto no es una emoción, insisto, no me puedo detener. Esto no es una emoción. Siento que el Señor me ha llamado a ser maestro de niños y yo sé lo que estoy diciendo, yo se los digo por amor. Y de pronto pasaron 2 meses, ¿qué pasó, hermano? No, pues que nomás venía uno. Imagínate que yo diga lo mismo. A mí no me motiva la gente, sí siento. Pero te digo, ¿por qué esto no avanza? De repente siento como que, hablando de los proyectos del ministerio, pero ahí vamos. Pero tienes que ser persistente en esto. Imagínate que yo dijera, no, el martes te toca predicar, Gerardo. Pues nomás van 2. No, yo no. Yo voy cuando haya mucha gente. De veras. Entonces Cristo no es tu motivación. Qué gozo para aquellos hermanos y hermanas. Imagínate las hermanas que son maestros de escuela dominical de niños. Ese niño se convierte en adolescente y joven y luego permanece en Cristo. Qué gran satisfacción para esa hermana que sembró la semilla. Para ese hermano que sembró la semilla. Para ese trabajador, para ese segador. Es que estamos viendo aquí nada más. No, hermano, yo veo aquí. Tú no ves a Cristo, ves al hombre, pero el verdadero creyente ve a Cristo. No ve al hombre. Yo ni siquiera veo a mi papá. ¿Me entiende esa parte? Yo no trabajo para él, trabajo para Cristo. Para el que es maestro de escuela dominical, para los que son líderes de algún grupo, etcétera, que son fieles a las escrituras. Hermanos, los que trabajan desde la primera línea misionera. ¿Cuál es la primera línea misionera? Hermano, yo quiero ser misionero. ¿Quieres ir a otras partes? Sé misionero en tu hogar. Primero. Cuando damos un testimonio de conversión de nuestra vida, ahí estamos trabajando para el Señor, pero no una vez a la semana, no una vez al mes. Hoy imagínate que tú hagas este propósito. Hoy a 10 personas, hoy domingo le tengo que hablar a 10 personas de Cristo. Oye, pero ya le hablaste, no importa, les vuelvo a hablar de Cristo. Mañana lunes te levantas y dices, hoy le tengo que hablar a 10 personas de Cristo. Y te pones esa meta, 10 personas de la conversión que Dios hizo en mi vida. Eso es trabajar para Cristo. Al que reparte tratados. Distribuimos tratados. Jesús nos alienta a trabajar en su obra. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí me aman, hermanos?
Amén. Por los que no dijeron también, que Dios los bendiga. Guárdalo, Señor. Y número 3, constancia. En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En esta triple combinación, fe, trabajo y constancia, no, la última. Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ya lo vimos, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, o en nuestro Señor Jesucristo, el versículo clave. Es decir, la esperanza de los tesalonicenses producía constancia. Yo tengo una esperanza que un día voy a estar delante del Señor, voy a morir, pero voy a estar con Cristo. Yo trabajo con constancia. Es como una paciente resistencia. Tienes que ser paciente, Gerardo. Paciencia no es pasividad. Dentro del trabajo eres paciente, que se necesita no solo para sobrevivir a los tiempos difíciles, sino para triunfar a través de ellos. ¿Cuál es el tiempo difícil que estás pasando? Ahora fíjate, ¿te consideras un triunfante en Cristo por la prueba que estás pasando, por la prueba que has pasado? Porque muchos quieren así, ¿verdad? De repente verte y dicen, no, les sucedió una prueba tremenda, te quieren ver en el piso, ya no va a predicar. No, acuérdense, el apóstol Pablo, aún encarcelado, aunque sea tan repetitivo, no pedía oración ni siquiera para su bienestar físico. ¿Me escuchó? Aún encarcelado decía, oren por mí para que aquí aún con denuedo predique la palabra. Y si algo puede sonar a queja, solamente le dijo a él, tráeme el capote porque hace algo de frío. Era la única queja del apóstol Pablo. Oh no, fue la única. No. En el cepo no dejó de predicar y cantar himnos. Hechos 16. El cepo, la parte más impenetrable de la prisión. ¿Recuerdan que les ponían en sus ¿cómo se llaman? Los tobillos? ¿Estoy bien? Les abrían las piernas y ahí estaban cantando himnos al Señor. Y los presos los oían. ¿Pablo dejaba de trabajar a un encarcelado? ¿A un castigado? No. ¿Qué ejemplo tenían de ese pastor? Este hermano no deja de predicar, esta hermana no deja de compartir. Oh, hermanos. Todos tenemos tantas ocupaciones, pero créame, pones en una balanza. Ustedes como jovencitos, ¿qué quieres hacer cuando vuelvo a lo mismo? Cuando ya tengas 50 años de edad, si es que llegas a tener 50 años de edad, no sabemos, la vida le pertenece a Dios. El servicio se te va a ir limitando cada vez más. Hoy, hazlo por Cristo. Pero sé constante. Sé constante. Hermano, recibí el ministerio, pero nada más prediqué 5 meses. Dije, no, ya no. Dije, no. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Lo digo con mucho amor, sin el ánimo de juzgar. No, hermano, qué difícil. No, el ministerio es bien complicado, hermano. Usted no sabe por lo que yo pasé. ¿Y luego qué? ¿Quién te llamó? ¿El hombre? No fuiste llamado por Cristo. El que es llamado por Cristo es una persona constante en el Señor. Recuerden que es un viaje de ida solamente. Le es fiel hasta la muerte. Que digan, murió en Cristo, pero trabajó por Cristo. Imagínate que yo llegue aquí con ustedes que están bien jovencitos, ¿verdad? Yo sé que no se están durmiendo. También despiertos, mira. Y que yo llegue con ustedes, no estudien, no hagan, no sé si sirvan a Cristo, Que yo llegue y me ponga así delante de ustedes, como algunos hermanos están. Me ponga así a predicarles. Amén. Casi ya, hermano, hágale así. ¿Qué sentirían, hermanos? Qué pereza, ¿no? Van a decir, Gerardo está exagerando. Oh. ¿Serio? ¿En serio? Trabajemos para Cristo. Seamos constantes. Allá no va a contar con que usted es más grande que yo de edad. Allá no va a contar con que usted tiene más años que yo, entre comillas, de edad. Muchos han comenzado la carrera, pero no, porque son inconstantes. Pero otros, hermanos, han ganado más la carrera, han avanzado muchísimo más. Porque son constantes. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí dice así, ¿verdad?
¿Cuántos queremos ser eso? No. Primera de Tesalonicenses 1:6. El siguiente versículo lo confirma. Hablar de constancia. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Dice Pablo, le dice a los hermanos de Tesalónica, ustedes son imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Gran tribulación, con tristeza en el Espíritu Santo. O sea, en medio de la dificultad que estaba viviendo la iglesia recibía con gozo la palabra de Dios. No. El gozo en medio del sufrimiento evidenciaba la realidad de la salvación porque tenían la presencia del Espíritu Santo que moraba en su interior. Aquí la palabra aflicción, escúcheme, aquí la palabra aflicción indica generalmente una presión literal de tipo grave. Una presión literal de tipo grave. Bueno, aún así, a pesar de que estaban con esa presión, esa iglesia grave, tribulación, recibían con gozo la palabra de Dios. Había una constancia en los hermanos tesalonicenses de ser creyentes verdaderos. Verso 7. De tal manera que habéis sido, Pablo los elogia aquí. Hermanos de Tesalónica, ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué? Porque los hermanos de Macedonia y Acaya necesitaban ejemplos y los tesalonicenses suplieron esa necesidad. Hoy los de vida hoy son ejemplo para otras iglesias. No porque se crean perfectos, es porque verdaderamente aman a Cristo, trabajan para Cristo, es una iglesia que va creciendo en la obra del Señor. ¿Verdad que sí? Pablo elogió a los tesalonicenses por ser creyentes modelo, que dejaban una huella ejemplar en los demás. Los tesalonicenses trabajaban predicando, pero mostraban constancia en su fe en Cristo. Verso 8. Estamos viendo el contexto. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, de nosotros, dice Pablo, yo comencé a darles el ejemplo, yo divulgo la palabra de Dios. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, la fama de los hermanos de Tesalónica se había extendido por muchos lugares. Estos hermanos son de fe, estos hermanos de Tesalónica son de trabajo, estos hermanos de Tesalónica son de constancia en el Señor. Se habían vuelto famosos y no había WhatsApp, no había Facebook. Para decir aquí una selfie de que somos la super iglesia de Cristo. Aquí la palabra divulgada significa un sonido fuerte. Porque Pablo dice, la palabra ha sido divulgada primeramente por mí. Es decir, donde quiera que fueran los tesalonicenses, donde quiera que iban los hermanos de Tesalónica, a pesar del sufrimiento, ¿cuál sufrimiento tiene usted? ¿Cuál? El hecho de ya estar aquí, hermanos, es una gran victoria. Tenemos vida. Entiendo que puede estar un hijo enfermo, un familiar, una amistad, etcétera. Pero hay vida para trabajar, para ser constantes en el Señor. Y donde quiera que iban los hermanos de Tesalónica, hermanos, ellos proclamaban el evangelio para que fuera escuchado como un sonido fuerte, maravilloso. Hermanos, que no me dan like cuando publico un texto, cuando yo les hablo de Cristo. Es más, me ignoran aparentemente, pero tú estás sirviendo a Cristo, Gerardo. Donde quiera que tú vayas, dices, este no deja de predicar. Hace 5 años lo vi predicando. ¿Y cómo sigue? Sigue predicando. Hace 10 años me acuerdo que lo vi, no sé dónde lo escuché. ¿Y dónde estaba? En radio, no eso, etcétera. ¿Y cómo sigue? Sigue predicando. Es un sonido fuerte. Es un ejemplo. Qué maravilloso es esto. Hay constancia en el Señor. El ejemplo no somos nosotros, el ejemplo es Cristo. Pero necesitamos más personas con constancia. Júntese, hermana, usted que es mujer, con hermanas de constancia, de fe en el Señor, de trabajo en el Señor. Varones, necesitamos diáconos aquí. ¿Me escuchó? No sé, hermano. No sé qué me pasa, hermanos. Por más que digo, voy a estar tranquilito. Venga el martes, a lo mejor el martes le bajo la revolución, la intensidad, el ritmo.
¿Se gozan por la palabra? Tengo que decir, ¿verdad? Estoy cerrando. Surge la pregunta, ¿estoy mostrando constancia en la fe? ¿He impactado con mi vida a otros? Ahora, ¿de qué manera lo impactas? Es una persona que se levanta, no trabaja, dice que no va al templo y ya va a empezar. Eso viene del griego. Ya va a empezar. ¿Por qué no hablan de Señor es mi refugio, mi fortaleza? Claro que el Señor es nuestro refugio, pero a los que en Él esperan. Y esperar no es aquí, ¿verdad? Sí, usted sabe, hermanos. Necesitamos más constancia. Cristo viene. Viene por una iglesia bien pasiva. Viene por una iglesia que trabaja. Bienaventurado cuando su Señor venga le encuentre haciendo así, haciendo su voluntad. Hermanos, estamos impactando con nuestra vida a otros. ¿Cómo la gente se podría expresar de los hermanos de Tesalónica en aquel tiempo? Estoy cerrando. Casi voy a concluir, estoy cerrando. Es decir, si los hermanos de Tesalónica, Pablo los elogia y les dice, ustedes son de ejemplo para otros. Los de Macedonia, los de acá y no solamente a ellos. Se ha extendido la fama de ustedes porque son constantes, son de trabajo, hermanos. ¿Cómo se expresarían en aquel tiempo? Vamos a ubicarnos en allá. ¿Cómo diría la gente que estaba viendo la vida cambiada de los de Tesalónica? ¿Cómo se expresarían de esta manera? Todo el mundo preguntaba, pues, ¿qué les ha sucedido a estos de Tesalónica? Estas personas de Tesalónica, oye, entre la gente decían, han quebrado sus ídolos, ahora adoran al único Dios, confían en Jesús. Así se expresaban. ¿Cómo se expresan de usted? Uy, antes predicaba bastante de Cristo, ya ni predica. Dice que ya ni va al templo. Esa vida no está impactando a la gente. La gente en aquel momento probablemente expresaba, ya no son borrachos, ya no son deshonestos, ya no son contenciosos. Confían en Jesús. Y siempre están predicando de Jesús. ¿Qué no fue lo que dijo Pablo? Fíjate qué ejemplo, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, de nada más hay que hablarles. Pablo se levantaba, hoy predico de Cristo, en la tarde predico de Cristo y en la noche predico de Cristo. Todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con estas personas convertidas. La pregunta es para nosotros hoy en día, ¿cómo se expresa el esposo de usted que es esposa? O usted ya le dice, fíjate que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. De veras. Nosotros sí necesitamos de Dios. Venimos aquí porque lo necesitamos. Yo me gozo con los que se gozan, pero yo vengo aquí porque tengo necesidad de Cristo. ¿Cómo se expresan los vecinos de mí, las amistades de mí? Es que no me bloquean, hermano. Hermano, créame, haga la prueba, usted ya lo hizo. Entre más hables de Cristo, pongas más textos y les hables en el WhatsApp de Cristo a tus familiares, va al punto que te van a llevar te van a bloquear. ¿Y qué va a pasar? Oh, no, ya no, yo prefiero la amistad de ellos que Cristo. Cuidado. Mateo 5, 11, 12 o 12 y 13. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, nos censuren con dureza. ¿Ven una vida de constancia de fe en Cristo, en mí? ¿Me ven de una sola pieza sirviendo al Señor? ¿Ustedes cómo me ven a mí? De flojonazo, Gerardo. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Como un hombre de doble ánimo, como una mujer de doble ánimo? Concluyo. Si Dios nos ha dado el don de la fe para salvación, porque hemos sido salvos, entonces hemos sido llamados a trabajar, a servirle y ser constantes.